Amén. Dios bendiga a mis amados hermanos y hermanas, agradecidos de estar nuevamente con ustedes. Me alegré mucho de escuchar a Marilyn, ya se escucha bastante bien, así que estamos en victoria. Voy a esperar que mi esposa le salude y arrancamos inmediatamente. Déjenme decirle, amados, que la conferencia del día 30 acaba, hace como media hora, acaba de subir a YouTube. Van a ver opción de esa conferencia, una tablita que preparó mi nieto Joshua, que Dios lo bendiga mucho a Joshua, que es el que me ayuda en la parte tecnólogo. Los viejitos ya nos estamos quedando atrás. Y subió ahí la tablita de la Iglesia Apostólica Perseguida, Imperial, Medieval, Reformada y Moderna versus las iglesias de Apocalipsis con sus respectivos años. Así que ahí la pueden ver para que tengan un cuadro más claro de lo que hablábamos cuando hablábamos del mensaje a las 7 iglesias. Mi esposa le saluda y arrancamos inmediatamente con la charla importantísima que tenemos para esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Esperamos que sigan aprendiendo y escudriñando la palabra de Dios para así recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga. Bien, amados, pues comenzamos inmediatamente. Mi esposa lee, vamos leyendo algunos versos y iremos interrumpiendo para ir haciendo la interpretación. Apocalipsis, capítulo 7, los 144,000 sellados. Vamos a decir inmediatamente que este capítulo 7 del libro de Apocalipsis es lo que se llama un interludio o un paréntesis. Por ser un paréntesis, como hay otros capítulos que cuando llegue su momento dado le vamos a hacer el mismo señalamiento, no está en el orden cronológico del libro. Es bueno que lo entendamos. Es un paréntesis que se hace y luego entonces se le da la continuidad conforme al capítulo 1, verso 19. Mi esposa lee Apocalipsis, capítulo 7. Los 144,000 sellados. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjense bien, amado. Aquí se va a suscitar una serie de juicios que vienen más enmarcados en el capítulo 8. El capítulo 8, ya con el capítulo 6, vamos a introducir aquí algo que es importante que entendamos. Se habla de 7 sellos, pero en realidad el 7º sello es lo que se llama la introducción a las 7 trompetas. Y asimismo, la 6ª es la introducción a las 7 copas. Eso es importante que lo entendamos. Pues ahora aquí tenemos los sellados de la grande tribulación, que ya habíamos explicado anteriormente, que si el arrebatamiento de la iglesia se suscitase ahora mismo, inmediatamente, y esto también que les voy a señalar, es importante que lo entendamos, en la primera mitad de la grande tribulación es que se levantan los 2 testigos. Hay una escuela que enseña que es en la segunda mitad. No. En la segunda mitad de la grande tribulación, entiéndase, en los segundos 3 años y medio,
hermano, prácticamente no se salva nadie. Y si ya nosotros habíamos visto bajo el quinto sello que hay una serie de mártires, es porque ya han muerto. Y han muerto precisamente ya en el principio de la grande tribulación, porque cuando llegue ya mismo, si me dé tiempo, al capítulo 9, vamos a ver una dominación satánica tan rampante en el mundo que es casi imposible el que alguien se pueda salvar. Déjeme dejar de un momentito los 144 veces para decirle esto. Yo sé que hay, que hay mucha gente, aunque gracias al Señor no hemos tenido muchas críticas, que yo sepa, un solo hermano nos ha criticado en nuestra ponencia y lo respetamos, como siempre decimos. Las conferencias han tenido su acogida porque todo lo que estamos diciendo va respaldado por la palabra. Pero como yo sé que todavía el enemigo es muy astuto y sé que hay gente proclamando, no, hay una gama de oportunidades dentro de la tribulación. Vamos a ver, por ejemplo, lo que Jesús le dijo en Mateo, esto lo habla Jesús mismo, Mateo capítulo 11, verso 20 al 24, a gente, escuche bien, amado, a gente que escuchó la palabra y que hizo caso omiso a la palabra, que eso viene a ser el equivalente a los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Miren lo que el Señor le dice. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, y mi esposa lo lee. Hay sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, yo creo que más claro, amado, los versos no pueden estar, principalmente cuando culmina ese verso. Por lo tanto, aquel día será más tolerable para los de Sodoma y los de Gomorra que para aquellos que, habiendo escuchado la palabra, hicieron caso omiso de la misma. Apocalipsis capítulo 9, para que ustedes vayan anotando, amados. Capítulo 9 de Apocalipsis, en el verso 20 y verso 21, y mi esposa lee textualmente de la palabra del Señor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense lo que dice ahí, amado. Y no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Cuando lleguemos ahorita al capítulo 9, que por eso quise hacer esa base escritural, usted va a entender por qué es que habla de esa manera, de que los que se quedaron aquí no van a tener oportunidad de exaltar el nombre de Dios, excepto aquellos que no han visto ni han oído la gloria de Dios, porque ahí claramente dice
que los hombres, ni viendo los juicios que han recaído sobre ellos, ni aún así dejaron de adorar a los demonios. Palabra dura, pero yo tengo una responsabilidad para con Dios y para con el mundo. Y es exponer lo que dice la palabra del Señor. Volvemos al capítulo 7 de Apocalipsis. También tenemos otro verso ahí que lo podemos leer precisamente, y es Apocalipsis capítulo 16 versículo 21. Escuchemos lo que dice 16:21 de Apocalipsis. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué dice ahí? Se arrepintieron. Eso dice ahí, se arrepintieron. ¿O qué dice? Blasfemaron por la ira de Dios que había caído sobre ellos como juicio por la nefasta conducta que habían observado. El Señor tenga misericordia y arroje luz, entendimiento, conocimiento al mundo para que entiendan que esto de que salvarse en la grande tribulación es la artimaña mejor forjada que el enemigo ha fraguado desde el mismo infierno, porque él no se quiere ir solo, se arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo no va a perseguir, a arrastrar humanos hasta el destino hacia el cual él va? El Señor nos ayuda a nosotros. Y dice aquí, 144,000 sellados, que como ya expliqué previamente en otra conferencia, si la iglesia fuese arrebatada ahora mismo, inmediatamente, y como estaba diciendo, a la primera mitad de la grande tribulación, se levantan dos testigos. Eso lo discutimos en una de las conferencias pasadas, que si pueden ser Enoc, Elías y Enoc, Moisés y Enoc, o Moisés y Elías, indistintamente, cualquiera que sea. Lo importante es que son dos testigos. Estaba viendo un programa de televisión que dice que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no entiendo cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento pueden morir en la plaza de Jerusalén. Estaba viendo otro programa que dice que el anticristo es un sistema. Yo no sé cómo un sistema puede morir en la plaza de Jerusalén tampoco, pero vaya, cada cual tiene su manera de pensar. El problema es que no lo sustentan por la palabra, y ahí es el problema. Ahora, inmediatamente que la iglesia es levantada, Dios levanta 144,000 judíos. Hay algunos que dicen que ese número es simbólico. Yo creo que es literal. ¿Y saben por qué yo creo que es literal? Porque yo conozco de que en Israel, una calle que se llama la calle Carla, hay judíos, muchachos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, que están estudiando la Torá, el Pentateuco, porque estos muchachos dicen que ellos van a formar parte de los 144,000. Ahora, hay que hacer una observación con respecto a esto. Estos 144,000 son sellados y nadie los toca hasta que el Señor disponga que los puedan tocar. Y digo eso porque cuando llegue al capítulo 14, estos 144,000 aparecen en el monte de Sión con Jesús. Y eso pudiera, y fíjese cómo digo, pudiera inferir que ya al haber cumplido su ministerio, cuando está ya por finalizar la primera mitad de la tribulación y que comience la segunda mitad cuando las cosas se arrecian, porque es cuando el anticristo entonces se sienta a la mitad de la semana. ¿Se acuerdan? Daniel 9:27. A la mitad de la semana, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10, cuando dice que se sienta en el templo de Dios para exigir ser adorado. Estoy hablando del
anticristo. Ahora, mire bien aquí, amado, mire bien, mire bien. Son sellados, nadie los toca, como estoy diciendo, y dice que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Leo, mi amor, desde el versículo 5. 7:4. Para tener una continuidad. Sí. Ajá. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Fíjese bien, amado. Si usted le dio seguimiento a las tribus, usted va a notar una cosa. Se incluye a Leví, que es la tribu sacerdotal. Eso está en el versículo 7. Y se incluye a José en sustitución de su hijo Efraín. Y si notó también, no se incluye la tribu de Efraín, pero tampoco se incluye la tribu de Dan. Vaya a Génesis, capítulo 49 de Génesis, en el versículo número 18-19. Vamos a buscar aquí el 16. 49-16 de Génesis. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Escuche bien, esto lo habíamos mencionado anteriormente. No se incluye la tribu de Dan, porque Dan es Dinamarca hoy en día. Y de Dinamarca es que va a salir el anticristo. Entonces, Dios no va a levantar 12,000 predicadores en el nombre de Jehová. Cuando hay un impostor, cuando hay un anticristo, cuando hay un antimesías diciendo, yo soy Dios. Y ese anticristo, ese antimesías, ¿de dónde sale? De la tribu de Dan. Por eso es que lo describe ahí como que Dan es como serpiente. Cuando lo identifica como serpiente, amados, ¿con quién lo está identificando? Lo está identificando con el mismo Satanás. Ahora, ¿por qué no aparece la tribu de Efraín? Efraín se convirtió cuando se dividió el reino de Israel. Recuerdan que les mencioné año 931 por la imprudencia de aquel muchachito Roboam. Se divide el reino unido. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. El reino del norte se va a conocer como Israel, pero se va a conocer como Efraín, al igual que se conoce como Samaria, porque Samaria era la capital del reino del norte. Pero la tribu más importante en el reino del norte era la tribu de Efraín. Y a su vez era la tribu más idólatra. Pues de la misma forma que Dios no va a incluir la tribu o la ascendencia de donde sale un impostor que es el anticristo,
pues tampoco va a incluir 12,000 sellados, 12,000 predicadores al mundo de una tribu que se caracterizó por ser idólatra, porque idolatría es la que tenemos ahí. Idolatría es la que está integrante. Cuando el anticristo está sentado en el templo de Dios, reclamando que a él es que hay que tributarle adoración. ¿Y eso es qué? Idolatría. Estamos claros, amados. Yo espero que eso haya quedado meridianamente claro. Se incluye, como dijo ahorita, en sustitución de Efraín a José y en sustitución de Dan a Leví. Vamos entonces a los versículos 9. Léeme hoy 9. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los pies, de los ojos de ellos. Bien, amado, ahí lo que estamos viendo es la multitud, primero, de judíos, que la misericordia de Dios los alcanza, porque Dios siempre ha preservado un remanente en Israel. Y segundo, Dios siempre ha preservado a Israel, porque Israel tiene que cumplir, como hemos enseñado en otras ocasiones, el propósito para el cual Dios lo constituyó como pueblo. Ahora, aquí hay una multitud de salvados, y eso no hay que discutirlo mucho, porque ya yo lo he discutido en muchísimas ocasiones, de aquellos pueblos que no han visto ni han oído de la gloria de Dios. Dice aquí: de toda tribu y pueblo y lengua. Eso es una hipérbole. Lo que está utilizando es una hipérbole. Y cuando veamos el capítulo 13, verso 6, cuando dice que todo el mundo tiene que adorar al anticristo, también es una hipérbole, porque los sellados no van a adorar al anticristo. Hay que entender las cosas en el contexto, amados, donde están enmarcadas. Por eso es que dice: y vi una gran multitud, y yo creo que la semana pasada mencioné algo de esto. No, lo que tiene son palmas en las manos. Estos nunca van a tener corona. Las coronas son para usted y para mí. Con eso doy por concluido el capítulo 7, un breve repaso de este capítulo 7. Entramos al capítulo 8 de Apocalipsis. Mi esposa lee, y ahora entramos a las 6. Fíjense cómo identifican las 6 trompetas. Capítulo 8. El séptimo sello. El séptimo sello. Capítulo 8. El séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los
7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok, amado, mire bien. Después del paréntesis del capítulo 7, que está contenido entre el último versículo, fíjese bien, del capítulo 6. Dice, el verso 16 del capítulo 6, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Lee el 17, señor. ¿Lo tienes ahí? 6:17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense cómo concluye ahí esa parte, porque ya hemos dicho que el capítulo 7 es un paréntesis. ¿Está bien? Ahora, concluye aquí, dice, ¿quién podrá permanecer en pie ante el gran día de Jehová? Y ahí hace una pausa y dicen entonces, cuando se reabre, cuando se le da continuidad a eso del capítulo 6, día de Jehová, dice, y se abrió el 7º sello. ¿Ven lo que decíamos ahorita? El 7º sello introduce a la trompeta. ¿Me siguen? Dice, y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa media hora no se ha podido establecer que sea cronológica, 30 segundos. El tiempo que haya sido, eso es irrelevante. Lo que es importante, amados hermanos, y por eso me retraje un poquito al capítulo 6, el día de Jehová. ¿Quién podrá estar de pie ante el gran día de Jehová? Es que ahora cuando se vuelve a abrir el telón, vamos a decirlo así, hay tanta expectación, hay tanto cuidado de qué será de aquí en adelante lo que Dios va a hacer con el mundo. ¿Qué será lo que de aquí en adelante Dios ha preseñalado para la consumación de su ira sobre los hombres que no quisieron vivir cónsono con el propósito de Dios? Y entonces vamos a prefigurarlo de esta manera. Se abre el telón. Nos habíamos quedado, repito, en el capítulo 6. ¿Quién puede estar en pie ante el gran día de Jehová? Y cuando el telón se abre, silencio. ¿Cuál va a ser la expectación de todo el mundo? Esto está en silencio. ¿Qué será lo que viene ahora? Dice, y vi que 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se le dieron 7 trompetas. Ahora, aquí hay un problemita con el versículo número 4, mis amados hermanos. Y el verso 4 dice, y de la mano, vamos a leer el verso 3, mi amor, el verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el otro.
Y de la mano del ángel subió a la presencia del incienso con las oraciones de los santos. Y el 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Bueno, amado, aquí hay un conflicto, y es con respecto al ángel que toma el incensario. Algunos teólogos han querido interpretar que ese ángel es Jesús. Yo tengo que, otros dicen que no, que es un ángel de gran envergadura. Ustedes saben que los ángeles, amados, están por etapas, ¿no? Por etapas. Serafines, querubines, ángeles, arcángel, que lo que significa es en los que miran el rostro de Dios. Los que piensan que es Jesús se sostienen solamente en que dice ahí que tiene las oraciones del incienso, versículo 4, con las oraciones de los santos. Bueno, yo tengo que decirle, amados, que en el Nuevo Testamento, escuche bien, y esta es mi ponencia, en el Nuevo Testamento nunca se le va a llamar a Jesús el ángel de Jehová. ¿Se entendió? En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes escriturales que hablan del ángel de Jehová aceptando adoración, aceptando holocausto, lo que definitivamente es una cristofanía. Jesús preencarnado. Yo creo que eso quede bien claro. Pero desde el advenimiento de Jesús a la tierra, nunca, no hay ningún pasaje escritural que aluda a Jesús como el ángel de Jehová, ni como ángel. Lo que entonces nos lleva a pensar que esto es un ángel de grande jerarquía, que Dios le permitió hacer esto, pero que no es, tenemos que descartar de plano que sea Jesús. Estamos claros en eso. Vamos a la primera trompeta, el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí hay una descripción, amado, de lo que es la ira de Dios contra la naturaleza. ¿Está bien? Y no hay que explicarle mucho, excepto algún caso particular que haya que explicar. Ahí es que el ángel tocó su trompeta, hubo granizo, y la tierra, la tercera parte de los árboles, se quemaron. Juicio sobre la naturaleza. Ok. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Claro, eso ahí se explica por sí mismo, ¿no? El verso número 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Espérese un momentito. Yo quiero que usted vaya viendo y vaya haciendo, si es posible, allá en la casa,
una correlación de cómo la población mundial de los que se quedaron aquí en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia se va reduciendo considerablemente. Ya habíamos visto en el capítulo 6, versículo número 8. Mi esposa lo va a leer, ya lo he estudiado, pero lo que quiero es que vaya viendo la correlación para los que se piensan quedar aquí, que vayan analizando esto. En el 6:8, ¿qué dice? Mire, y he aquí un caballo amarillo, Está hablando del cuarto sello. y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, Ajá. y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Allí vimos ya que se le da autoridad a la muerte y al Hades, al infierno que lo seguía, para matar, para actuar sobre una tercera parte, una cuarta parte de la tierra, para matar con espada. ¿Cuántos mataron ahí? Beto va a saber. Estamos claros de lo que estamos hablando. Ahora estamos viendo que también nos está diciendo cómo se va reduciendo la población mundial. Vamos al versículo número 10. El 12. Perdón, el 12. Ajá. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. Oiga bien, amado, escuche bien. Jesús dijo en una ocasión, hablando de los días de la tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Añade otra cosa que voy a aprovechar para explicarla. Dice, y aun si fuese posible, los mismos escogidos serían engañados. Ese verso ha traído problemas, porque los escogidos no son la iglesia, a quien se describe como los a Israel. Hello. Y a eso es a lo que se está refiriendo Jesús cuando dice, y si aquellos días no fuesen acortados, aun si fuese posible, los mismos escogidos serían engañados. Pero vuelvo y reitero, no es la iglesia, es Israel, a quien se denomina como los escogidos. Ahora, aquí dice una cosa, que la tercera parte del día y la tercera parte de la noche y la tercera parte del sol y de la luna se opacó, se acortó. Aquí hay un planteamiento que yo le doy mucho seguimiento, y es con respecto a un terremoto que hizo hace un par de años atrás, no recuerdo exactamente el año, pero sí recuerdo que fue de tal magnitud que tres continentes se jamaquearon, como decimos aquí los puertorriqueños, con ese terremoto, y la tierra se inclinó más sobre su eje. Una inclinación, digo, yo no soy físico ni nada de eso, estudio un poco de todo, ¿verdad? Porque el que habla tiene que conocer un poco de todo. Pero a mí me ha dado con pensar que la inclinación de la tierra sobre su eje un poco podría representar o más bien
constituir un elemento físico, geológico, para que los días se acorten. ¿Qué es lo que estoy postulando? Ya sea que Jesús se esté refiriendo a que si aquellos días no fuesen pocos, si no fuesen acortados, que fueran no tan prolongado el periodo de tiempo, o ya sea que literalmente los días, vamos a decirlo así, dejen de ser de 24 horas y se acorten. Dios lo puede hacer. Eso está en su soberanía. Y el que hizo los días no los puede alargar, los puede acortar. Les estoy dando las dos vertientes, hermanos, en la interpretación, para ser honesto, porque las dos interpretaciones están consonas con el verso que acabamos de leer. Ahora, escuche esto ahora. Termina diciendo el versículo 13, miré, oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! 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 De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Quedan tres toques. Hemos visto cuatro. Ahora viene la quinta trompeta, mi amado. Observe que los juicios que ya hemos visto, los sellos, las trompetas, juicios aterradores, juicios terribles. Pero escuche esto, a ninguno de esos juicios se les catalogó como un ay. Hello. Acá los puertorriqueños decimos, cuando se dice ay, es porque duele. Y aquí el ángel dice, ay de los moradores de la tierra, por los tres ay que quedan por suscitarse. Vamos a ver ahora este primer ay, que se conoce como la quinta trompeta. Léelo, mi amor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Okay. Escuche bien, amado, escuche bien. Estamos hablando de la apertura de la quinta trompeta. Dice aquí que el quinto ángel tocó su trompeta y vi como una estrella que cayó del cielo. Esa estrella, y más adelante vamos a ver que es el mismo Satanás. Adelantándonos un poquito para que se entienda, porque este capítulo es un poquito complicado. En el mismo verso, en ese mismo capítulo 9, en el versículo número 11, dice, léelo, mi amor, ahí. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y el primer ay? Y el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de eso. Despacio, porque hoy sí es verdad que tenemos que vestirnos despacio, porque la cosa está un poquito complicada. Cuando usted lee de la carta del apóstol Judas, no es que se ahorcó, ese está en las pailas del infierno. Judas, el hermano del Señor que escribe su carta. Un solo capítulo tiene la carta del apóstol Judas. Y en el versículo número 6, Judas, el libro que antecede a Apocalipsis, porque a veces no manejamos mucho la Biblia, ¿no? Dice aquí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas, el único capítulo que tiene es el 1, pues por lo tanto cuando se cita se dice verso 6. El mundo hoy está mal, hermano. Pero yo quiero que usted sepa que en el mundo lo que impera es una influencia demoníaca, porque mientras la iglesia de Jesucristo esté sobre la faz de la tierra, el diablo no puede hacer aquí lo que le dé la gana, vamos a decirlo así a los puertorriqueños, porque el Espíritu Santo está guardando a su iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviese ahí, vamos a ilustrarlo como si fuera la capa de ozono, vaya, para que nos entendamos. No es la capa de ozono, obviamente. Estoy utilizando una tipología, ¿eh? Pero el Espíritu Santo está como si fuera la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de la radiación de los rayos solares. Pues el Espíritu Santo está puesto para protegernos de los embates del enemigo que provienen de regiones celestes. A ver, no me quiero salir del tema, pero quiero explicarle claramente, amado. Escuche bien, escuche bien. Cuando leemos Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Espero, estoy citando de memoria, pero más o menos si lo parafraseo. Contra principados, contra potestades que están ¿dónde? En los aires. ¿Qué quiere decir eso? Que los headquarters, ya nos hemos acostumbrado tanto al anglicismo que se nos está olvidando el español. Los cuarteles generales, vaya, me vino a la mente. Los cuarteles generales del enemigo están en los aires, no están en la tierra, amado. Por virtud de que la iglesia está en la tierra y el Espíritu Santo está en la tierra, claro, está en el cosmos, obviamente, pero está en la tierra para guardar a la iglesia. Ahora, aquí dice que en su voluntad permisiva, Dios permite que estos demonios que dice Judas, que no guardaron su dignidad. Yo soy de los que me inclino a pensar que fueron los ángeles que se rebelaron contra Dios. Son demonios. Y Dios los ha mantenido presos. Escuche bien, presos. Porque de Dios haberle permitido a esos millones, quizás trillones, de demonios y ángeles caídos incursionar en la vida de los seres humanos, habrían destruido a la humanidad.
sin, sin, sin permitirles a ellos interactuar en la vida de nosotros los humanos. Mire cómo está el mundo. Imagínese si Dios le hubiese permitido a esos demonios interactuar en la vida de los seres humanos. Pero ahora, como estamos en el gran día de Jehová, adora la gloria de Dios. Como estamos en el gran día donde ¿quién podrá permanecer de pie ante la presencia de aquel que está sentado en el trono y que vino para juzgar? Ahora Dios dice, Satanás, abre el pozo del abismo para que salgan esos demonios que han estado encarcelados y que vengan a interactuar con los seres humanos sobre la tierra. Por eso es que esta quinta trompeta, amados, se le denomina ay, porque es dolor extremo, es sufrimiento extremo, cual nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra, ni lo habrá después. Y créanme, me compunjo y a lo mejor usted nota como que la voz se me entrecorta, amado, porque lo digo con sensibilidad, lo enseño con pena, lo enseño con lamento, con gemido, por aquellos que se piensan quedar para salvarse en la grande tribulación, creyendo al gran engaño de que dejándose cortar la cabeza se van a salvar. Que Dios tenga misericordia de todo el mundo. Mire bien, amado, mire bien, mire bien. Y cayó del cielo a la tierra una estrella y se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos a entender que cuando dice ahí el pozo del abismo, para ir introduciendo conceptos que voy a necesitar, no es el lago de fuego. El lago de fuego es una cosa, el pozo del abismo es el Hades, lo vimos ya más adelante, el Seol, el infierno en nuestro vocablo latino. ¿Está bien? Estamos claros ahora. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Eso denota, amados hermanos, la cantidad de demonios que van a salir del abismo. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, por la cantidad. Dios tenga misericordia, no lloramos por los que se piensan quedar aquí. Que no crean ese engaño, hermano, que escuchen la palabra, que escuchen lo que Dios dice. No es lo que yo estoy diciendo, es lo que dice la palabra claramente. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba. Léelo, mi amor, el 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, está claro, amado. Ya la naturaleza fue afectada por las primeras 4 trompetas. Y ahora el juicio viene contra los hombres. Aquí en Puerto Rico hubo un tiempo, por allá, por la década de los 90, creo que fue, que surgió un animal que le llamaban el chupacabra. ¿Sí? El chupacabra. Y hasta un alcalde de aquí, de Puerto Rico, hacía incursiones a buscar al chupacabra. Porque era un animal grotesco que mataba ovejas y mataba a los cabros y qué sé yo, ni cuántas cosas. Bueno, siempre todo se quedó
en un concepto más que nada mitológico, ¿no? Y yo traigo lo de chupacabra en el contexto de que si un animal atemorizó a todo un país, pero imagínese entonces cómo va a ser cuando millones y quizás trillones o qué sé yo cuánto de demonios personificados, oiga bien lo que les estoy diciendo ahora, son demonios personificados. Leo, mi amor, vamos a seguir leyendo. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces no es asunto de decapitarlo, es que si la muerte va a huir de ellos, te vuela la cabeza como un revólver, se te sale la masa, perdóneme la expresión, se te sale la masa encefálica completa y no te mueres. Eso es lo que dice ahí, la muerte huirá de ellos. Ajá. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como de caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Vaya haciéndose, amado, vaya haciéndose un mental picture, dicen ustedes allá en Estados Unidos, ¿no? Vaya haciéndose una proyección mental. Porque recordemos que, como dije ahorita, son demonios personificados. Demonios que van a tomar forma como humana, pero forma grotesca. Vaya haciéndose una imagen de un personaje que está hablando al que está leyendo. Y como las películas, exacto. Ajá. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos, y corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Ok. Ya básicamente tenemos ahí la descripción de cómo son esos demonios. Hemos dicho que son demonios personificados. La gente los van a ver en la descripción que está dando ahí. Así que si a un chupacabra le tenía miedo, que se ajusten para ver esa figura grotesca. Es que no podemos perder de perspectivas, amados. Estamos hablando de la ira de Dios contra la inmoralidad del ser humano, a quien Dios le dio el privilegio de administrar su creación y que van a gloriarse, darse la gloria a sí mismo y darle la espalda al Creador. Bueno, ahí tenemos ya ese capítulo y ya entonces el verso 11, ya lo había leído mi esposa, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, al que vimos en el versículo primero, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, y aquí ven 2 ayes. 2 ayes más. Viene el del capítulo 12, para ir adelantando, y viene el del capítulo 17. En su tiempo, llego ahí. El versículo 13, señor. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, tenía la trompeta, desata
a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Espérate, hay que apuntar entonces y hay que anotar. Otra tercera parte más de los hombres mueren. Y cuando en el 4º sello dice que la muerte llevaba detrás de sí, o quien le seguía era Hades, el infierno. Así que vaya sumando cómo la pobreza va reduciendo. Y si tú que te piensas salvar en la tribulación, te fuiste en esa redada, ¿a dónde vas a ir a tener? Es que como que ya estás perdido, porque ya hiciste afrenta al Espíritu de gracia. Pero los que se quedaron, y esos pueblos que no han visto ni han oído, aún antes después de la prédica, de los 2 testigos y de la prédica de los 144,000, no todos van a creer tampoco, porque en eso sabemos que es así. Así que la palabra postula: a los sellados no me los toques, pero a los que no estén sus nombres inscritos en el libro de la vida, esos se van a la perdición. Seguimos, amados. 4 ángeles. Desata a los 4 ángeles que están sobre el gran río Éufrates. Que si es literal, bueno, hay una interpretación. Léeme el verso, o espérate, antes de leer el verso 16. Fíjense que dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, Dios no hace nada al azar. Todo el plan de Dios, el plan salvífico de Dios está preparado. Pero si el hombre no quiere aceptar el plan salvífico de Dios, entonces el hombre tiene que atenerse a las consecuencias de los ayes, a las consecuencias de lo que va a ser el resultado de su conducta ante Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:10, se complacieron en la injusticia y Dios les envía un espíritu de error, un espíritu engañoso, para que creyendo a la mentira se pierdan. Lamentablemente es así. El verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Bueno, vamos a decir esto, espérese un momentito, porque hoy la conferencia está más complicada que de la semana pasada, y cada vez que pasa, más complicada se van poniendo, pero nos vamos entendiendo, amados, en el nombre del Señor, nos vamos entendiendo. Miren, este número, 200 millones, esto tiene una interpretación dual. Entendiendo que los ángeles están ubicados, conforme al versículo 14, sobre el gran río Éufrates, geográficamente hablando, se ha comprobado que si se desvía el río Éufrates, y fue lo que pasó en la toma de Babilonia, no nos olvidemos de eso, los medos y los persas lo que hicieron fue que desviaron el agua, la corriente del río. El río entraba por dos de las murallas de Babilonia, y al desviar el corriente de agua, entraron por donde el agua estaba entre las dos murallas, y así entraron a Babilonia. Eso es historia, y está comprobado que China tiene la capacidad de poder, con represas que ya tienen ahí en el río Éufrates, poder obstaculizar el flujo de agua y que por ahí bajen
bueno, me adelanto un poquito, ¿no? Pero solamente lo menciono y no lo discuto. El 16:12 de Apocalipsis, lo que se llaman los reyes de Oriente. Calma que llego. A veces menciono unas cositas y las tengo que dejar en el aire porque sencillamente estoy haciendo base para lo que voy a decir. Esto da razón para pensar que estos 200 millones que dice ahí son literalmente soldados. El único país en el mundo que tiene la capacidad de movilizar un ejército de 200 millones de hombres es China. Esto se corroboró cuando la guerra de Yugoslavia, Kosovo, ¿se acuerdan? Slobodan Milosevic, y así se pronuncia. Estados Unidos lo fue a matar con la artillería, no lo pudo matar con la artillería, y dijo, le voy a meter entonces la infantería por tierra. Y China, escuche bien, amado, estoy hablando de Kosovo, la guerra de Kosovo, ya muchos de nosotros estábamos grandecitos, y China le dijo a Estados Unidos, tú me movilizas un hombre por tierra a Kosovo y yo te movilizo 100 millones de hombres a Yugoslavia y Kosovo. Pero, y los Estados Unidos, acá en mi estilo, ¿no? En mi estilo, yo digo en mis conferencias que en Estados Unidos dijeron, con estos chinos no se puede relajar, no se puede jugar, no se pueden amenazar. Nos van a movilizar 100 millones. No son 100, son 200. Pero lo que yo estoy tratando de proyectar es que si ya en nuestros días vimos una amenaza de parte de China de tener la capacidad de movilizar 100 millones de hombres a Kosovo, al día de hoy que más o menos son son 1.300.000.000, son 1.300 millones de chinos que hay en el mundo, amado. 1.300 millones de chinos que hay en el mundo. Tienen la capacidad, como he dicho, de movilizar 200 millones y bajarlos hasta Israel. Cuando llegue a Apocalipsis, capítulo 16, verso 12, abundo más sobre ese particular. Seguimos leyendo. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Fíjense bien, amado. Y seguimos viendo cómo la población se sigue reduciendo. No podemos negar que en adición a que esos 200 millones son hombres, soldados de China, literalmente, no podemos negar tampoco que sean hombres poseídos de demonios, hermano. No nos olvidemos que estamos hablando del primer estamos hablando del primer gran sufrimiento. Pero independientemente de que sean
hombres literales. Yo me inclino a eso, pero también le añado que pueden ser hombres poseídos por demonios también, bajando hasta la tierra de Israel. Dice, y por esta plaga murió una tercera parte de los hombres. Seguimos en el versículo número 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, ni plata, ni de bronce, de piedra y de madera. Mire bien, amado, y lo habíamos leído anticipadamente, precisamente al principio, para que quise hacer la base de esto. A pesar de que la gente ve, la humanidad ve, que una tercera parte, con esta plaga, que una tercera parte de la población mundial, que muchos han muerto, eso nada más debía surtir el efecto de una introspección al ser humano y visualizar y entender qué es lo que está pasando. Claro, ya su entendimiento y su conocimiento para la salvación está vedado. Por eso es que dice, y los que no murieron, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, pero lo más triste, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el 21, y con ese cerramos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Lamentable, amado, cómo concluye ese capítulo 9, pero lo que hemos visto es la realidad existencial de lo que es una humanidad que no quiere vivir en conformidad con el propósito y el plan de Dios. Y aquí hay solamente dos vertientes: el bien y el mal. Yo he puesto delante de ti, dice el Señor, la vida para que viva. Pero por otro lado, como son dos vertientes, si no quieres la vida, lamentablemente, Dios en su justicia. Porque hay quienes dicen, no, que Dios no va, el infierno no existe. No, es que la misma justicia de Dios requiere, como dice el libro de Malaquías, he aquí, viene el día en que Jehová hace diferencia entre el que le sirve y el que no sirve. Gracias a Dios, a nosotros, por la virtud que nos ha dado de ser sabios, no inteligentes, sabios, porque de inteligente estará lleno el infierno. Sabios de haber sabido discernir los tiempos y las razones, y hoy más que nunca asirnos de la mano de nuestro Salvador y decirle, no te suelto. Dios les bendiga, mis amados. Los escucho inmediatamente con las preguntas, porque hoy le di poco tiempo para las preguntas, pero los escucho, mis amados. Sí, para si podía hacer un poco de énfasis sobre la tribu de Dan, donde usted especificaba que la tribu de Dan no estaba incluida en los 144,000. No está, ahí está. Dan representaba, es hoy en día Dinamarca, de donde va a salir el anticristo. Mire, el Dinamarca es la dinastía más antigua del mundo. Hace algunos años, una nena de 15 años, en aquel tiempo era la princesa Margarita, hubo que enmendar
la constitución de Dinamarca para que esa nena se convirtiese en la reina de Dinamarca para no descontinuar la línea de más de 1000 años, como dije ahorita, de esa monarquía. El rey no había tenido hijos y esa nena de 15 años ha mantenido a Dinamarca como uno de los países más sólidos económicamente de toda Europa. Yo en una ocasión les mencioné unos versículos que sustentaban cómo los daneses habían llegado a la costa del mar Mediterráneo, cómo habían aprendido de los de Tiro y Sidón el arte marítimo. Y cuando Sennacherib invade en el año 722 antes de Jesucristo, invade al Reino del Norte, los daneses se montaron en sus lanchitas, porque ya dominaban el arte marítimo, repito, de lo cual eran unos amplios conocedores, Tiro y Sidón. Eso usted lo ve en Ezequiel capítulo 14 también, que se compara a Satanás con el rey de Tiro y Sidón, pero vaya, eso es otra cosa en el contexto. Lo que sí que está probado que los de la tribu de Dan se van vía mar Mediterráneo, llegan a Europa, más tarde se convierten en lo que en la historia conocemos como los vikingos. ¿Te acuerdas que en la escuela y en la universidad estudiábamos a los vikingos? Esos famosos vikingos son Dan, es la tribu de Dan. Y ahí dice el versículo que Dan, estoy citando el 49:16 de Génesis, que Dan, juzgará a todas las tribus de Israel. Eso nunca se ha cumplido. Y si eso nunca se ha cumplido, porque Israel ha estado dividido, ya lo dije ahorita, desde el año 931 antes de Cristo, se habla del reino del norte y el reino del sur, y vinieron a unificarse el 14 de mayo de 1948. Pues si Dan nunca ha juzgado a Israel, tiene que juzgarlo porque esa profecía se tiene que cumplir. Pues entonces se cumple en un personaje de Dinamarca que cuando aparezca, el mundo va a decir, si una nena de 15 años nos mantuvo arriba en la economía, cuánto más vamos a decirlo así, como decimos nosotros, que es un brain, que es un cráneo económico, que es el hombre que estamos necesitando porque la economía está en debacle. Espero haber contestado. Estamos aquí. Gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pastorito, yo en una conferencia anterior yo había escuchado que Dinamarca venía de la hija de Israel. ¿De qué? De Dina. No. Dinamarca es la marca de Dan. No. Si escuchó eso, no. Dinamarca, así se pronuncia, Denmark o Denmark. Yo creo que ustedes son más americanos que yo. Así, no. Dinamarca está probado que Dinamarca es la marca de Dan, que es lo que significa Dinamarca. Okay. Denmark. ¿Está bien? Sí, Denmark. Denmark. Den o Din. Den. Okay. Okay. Ustedes me enseñan, yo les enseño profecía y ustedes me enseñan inglés. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Eso sobre lo que usted dijo, que a quienes se les puede llamar escogido es nada más a Israel, pero hemos aprendido de que hay llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿usted podría ahondar un poquito más sobre eso? No, honestamente no hay mucho que abundar, excepto que legalmente a quien se denomina, amada, siempre escogidos, es a Israel. Legalmente ahí no hay mucho más que decir. Hice la salvedad porque entonces mucha gente cuando lee, y si aquellos días no fuesen acortados,
aún los mismos escogidos. Claro, ¿quiénes son los escogidos de Dios en ese tiempo de la gran tribulación? No es la iglesia, porque la iglesia ya no está. Si estamos hablando entonces quiere decir que es el contexto, hermano Benito, es el contexto lo que denomina. Eso es. Yo tuve un maestro que se llamaba Salomé Correa Filomeno. Yo lo quería un montón. Él era medio jocoso, era un duro en la palabra, y él me decía, hermano Benito, recuérdese que siempre hay que leer el texto, el contexto y el contratexto y el pretexto. Él decía así: el texto, el contratexto, el contexto y el pretexto. O sea, no podemos sacar las cosas de lo que es el contexto. Eso porque va contra el principio de la hermenéutica, que es la regla de interpretación. La regla de interpretación nos dice primero que hay que ver el contexto para entonces entender el texto. ¿Estamos claros? Amén. Sí, está bien. Amén. Entonces, el término escogido, más bien lo vamos a aplicar al hecho de que Israel legalmente es la nación escogida. Seguro que sí, amada, porque ahora mismo está hablando dentro de la tribulación. Ve que el verso a lo que atañe es al periodo de la tribulación, por eso es que dice, y si aquellos días, ¿ve? Está hablando de la tribulación, por lo tanto no está hablando de la iglesia, porque la iglesia ya hemos estudiado que nos hemos ido, Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 4:1, hasta el 4, estamos adorando alrededor del trono de Dios, pues no estamos aquí. Para nosotros esos días no tienen que ser acortados, porque nosotros ya no estamos aquí. Qué bueno. Ok, gracias. Amén. Más preguntas, si no, me despido, que ya son las 26. A ver, si hay alguna pregunta. Ok, oro y nos despedimos y continuamos la próxima semana y con la ayuda del Señor. Padre, hemos expuesto tu palabra. Tu palabra que es promesa tuya que nunca torna atrás vacía, sino que siempre habrá de surtir el efecto para lo cual tú le envías. En esa confianza, en esa certeza, Señor, la exponemos para que mis hermanos sean edificados y aquellos, Señor, que puedan ver este video, puedan escuchar, Señor mío, Señor, se aperciban de los tiempos que estamos viviendo y que es inminente que tú vienes por tu iglesia. Ayúdanos, oh Señor, a serte fieles sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.